Odonto Salud Chile, que ustedes ya conocen de qué se trata, y los que no, les vamos a contar todo porque ya está aquí el doctor Víctor Charri, implantólogo de la Universidad de Chile. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, y digamos además que es especialista en implantología bucomaxilofacial estratégica. No, implantología, yo tengo dos formaciones. Bueno, primero te saludo, Claudia. Sí, claro. También bienvenida. Un gusto estar acá contigo siempre. Sí, para mí es muy grato. Me siguen llegando pacientes porque te siguen a ti. Ay, qué bueno. Y dicen que si estoy con la Claudia es porque soy bueno. Entonces, eso me ha gustado mucho. Ay, qué bueno. Un saludo para toda la gente. Mira, ya, vamos a aclarar. Es que los términos a veces son un poco técnicos. Eso es muy común, Claudia. Yo hice mi carrera de especialista en la Universidad de Chile, yo soy odontólogo y me especialicé en implantología, y el título que dan en la Universidad de Chile se llama buco, que es de la boca, maxilo, del maxilar, y facial de la cara. Buco maxilofacial de la Universidad de Chile. Y eso me dio las competencias para colocar implantes. Y ahora, hace poco, hice una maestría, ya más o menos como 4 años formándome en la nueva implantología de origen suizo, que es la que vengo compartiendo con la mayoría de las personas que me siguen, que es como una forma de reinventarme, Claudia, y es implantología estratégica córtico-basal de origen suizo. Ahí venía el estratégico. Ahí venía el estratégico. Sí, es que lo que pasa que es una técnica bien novedosa para Chile, porque lleva muchos años en el mundo, pero es estratégica porque tú sabes exactamente dónde tienes que poner, me imagino, los implantes. Los sitios estratégicos para distribuir las cargas masticatorias. Cuéntale a la gente que no conoce esta técnica, por favor, Víctor, ¿de qué se trata? Mira, es sencillo. La implantología convencional, todos los que se han puesto implantes o han escuchado hablar sobre implantología, es una implantología que fundó el doctor Brånemark, un dentista sueco, médico era él, y dijo, hay que colocar los implantes. Mostremos para que la gente se oriente un poquito, brevemente. Colocar los implantes y esperar 4 meses que el hueso se una al titanio, el hueso vivo se una al titanio. Claro. Y esto es lo que el doctor Brånemark dejó instaurado y es lo que enseñan en las universidades. Entonces hay que esperar 4 meses que el hueso se une, el término se llama que se osseointegre. Claro. Y a los 4 meses hay que volver a hacer una segunda cirugía, que es lo que a mí no me gusta, porque hay que volver a intervenir el paciente, anestesiar para ir a sacarle la encía e ir a buscar el implante para colocarle este pilar. El implante que nosotros ahora colocamos viene de una sola pieza, para que la gente vaya uniendo la información. Vaya viendo la diferencia. Vaya viendo la diferencia. Entonces no hay que hacer una segunda cirugía. Claro. Y viene más largo y más delgado. Entonces cuando el paciente le dicen, señora, usted no tiene hueso, con este implante lo podemos resolver. No necesita injerto de hueso, ni injerto, ni esperar 4 meses. El doctor Charri tiene una técnica que en 72 horas puedes tener ya tu nuevo diente, tu implante. Me dicen que trajiste información en tu tablet importante para compartir. Voy a mostrar el caso y antes de mostrar el caso les voy a enseñar un poquito lo que se hacía antes, Claudia, que es los injertos de hueso. Como están mirando ahí, la voy a parar un poquitito ahí. Esta membrana es una membrana que todos los seres humanos, mire, con esto es muy fácil de entender esto. Todos los seres humanos tenemos este espacio dentro del hueso, se llama el seno maxilar. Exacto. Es un espacio que está lleno de aire, que es todo esto. Y esta membrana que recubre ese seno, nosotros la podemos levantar y rellenar con hueso acá, para que el paciente se pueda poner implantes, porque en este sitio siempre está este espacio y casi no hay hueso. Generalmente en ese lugar no hay hueso. No hay hueso. Entonces se hace el procedimiento, pero ¿qué pasa? Que a veces esa membrana se rompe y da problemas, o este hueso, y se colocan los implantes a veces simultáneamente, pero a veces esto no da la estabilidad para colocar los dientes inmediatamente y hay que esperar a veces 6 meses o a veces 1 año. Y cuando tú esperes ese tiempo, ¿hay garantía después que haya resultado? No, esto es biología, Claudia. Esto es biología y en biología es muy arriesgado. Entonces a veces yo hice, mire, de 100 injertos, 50 me fue bien y 50 tuve complicaciones. Entonces yo no volví a hacer esta técnica y ahora hago la técnica del doctor Stefanide, que evita esos injertos de hueso y colocamos implantes
implantes buscando, gracias a que los implantes se dejan doblar, claro, buscamos los sitios donde hay hueso, que siempre hay algo de hueso. Y hay que desarrollar la técnica y la habilidad para buscar esos sitios, pero se logra, que es el caso que le quiero compartir hoy. A ver, ¿qué caso traes hoy día, Mostrémoslo. Víctor? Es un paciente que me vio, curiosamente vio el programa en Canadá. ¿Nos ven en Canadá? En Canadá Víctor? no vio, ahora él y él llega así, me vio mostrando mi publicidad. Mira. Y llegó a la clínica, me dijo que vivía en Canadá, llegó así sin dientes y que quería hacer el tratamiento como yo le ofrecía en una semana, a ver si era verdad. Claro. Congélemela un poquito ahí, porfa. Venía por poco tiempo, entonces no podía esperar los 4 o 5 meses del otro. Mira, claro. Claudia, este es el espacio que yo le digo. No hay hueso. Es el seno. Sí, todos los seres humanos en este sitio de los molares no tenemos hueso. Cuando tú pierdes los dientes, el poquito hueso que hay se pierde, se reabsorbe. Entonces acá no hay. Entonces a este paciente le habían dicho hay que poner injerto, esperar casi un año. Y además acá en el sector anterior, avancemos por favor, en el sector anterior el hueso estaba muy delgadito también. Entonces también tenían que hacer injertos. Mira cómo se ve, nada de hueso. Nada de hueso. Que son los senos que se llenan de secreciones cuando a uno le da sinusitis. Exactamente. Y entonces con el escáner nosotros vemos el volumen de hueso que tenemos. Yo hago una planificación en mi computador y comienzo a evaluar dónde voy a colocar los implantes. Y cuando yo miro el hueso en el 3D, mira el escáner, el hueso es muy delgado y está como hundido, se ha reabsorbido acá. Sí. Está reabsorbido. Entonces en este paciente hay que ponerle injerto de hueso. Y con el implante suizo evitamos eso, Claudia, porque el diseño del implante viene con unas roscas que buscamos un hueso cortical y la parte lisa del implante no necesitamos injertar hueso. Mira, ahí si yo le coloco un implante tradicional, yo tendría que poner injerto acá. Y esperar. Pero como no coloqué ese implante, coloqué otro que es el que usamos, no hubo necesidad de esperar. Avancemos. Y a este señor le faltaban algunas piezas, vi en la primera. Acá y los molares. Ah, ya. ¿Y tú le pusiste todo? Le puse 10 implantes. 10. 10 implantes. Pero lo más curioso, que te vas a morir ahora que lo escuchemos. A ver. Le salía 35 millones en Canadá, 3 implantes. 3 implantes. Claro, hay mucho extranjero que se viene a hacer los dientes a Pero Chile. es una locura. A pesar de que en Chile también es caro. No, pero no se compara. No se compara, Claudia. Es verdad eso. Es una locura lo que los cobran costos. afuera. Yo le coloqué 10, le sobró, se fue muy conforme. Él tiene que venir a los 6 meses o al año a un control. Claro. Pero a mí me gustó el caso, quedó muy bien. Ahí estoy planificando. Este es un software de planificación virtual que me permite prácticamente colocar los implantes antes de yo operar al paciente en la boca. Yo ya lo he operado en el computador. Claro, por lo tanto ya tienes un mapa Sí, clarísimo Claudia, por esto dónde me gusta. tienes que ir. Congélemela un poquito. Mira, tú me habías preguntado en varios programas si el implante se podía doblar y si se podía romper o qué podía pasar. Claro, porque ese implante yo lo coloqué así y vamos a doblarlo. Yo sentí que quedó con torque, quedó firme. ¿Ya? Entonces yo inmediatamente lo doblo. Mira, miremos, esa es una cualidad de estos implantes, Claudia. Avancemos. Esto es una cualidad de estos implantes que a mí me sorprendió cuando lo conocí y eso fue lo que más me gustó. A ver, ahí lo vaya a doblar. Yo busco hueso, mira. Ya. Requiere de mucha fuerza. Uno se No, imagina, es técnica. ¿o no? Ah, es técnica. Tienes que desarrollar la técnica y que el implante esté bien anclado. Le coloqué 3 acá, en el sector posterior le coloqué más implantes. Y ahí está el caballero con su testimonio, que para mí es muy importante por el tema de la confianza para la gente que nos ve. Claro. Escuchemos a don Víctor. Quiero compartirles un caso clínico muy interesante de un paciente chileno que vive en Canadá hace más de 40 años. Él nos vio en la televisión y vino a buscarnos. Vamos a contar la historia que está muy bonita para que ustedes conozcan los aranceles y cómo funciona la implantología en Canadá. Estamos con Víctor. ¿Cómo está, Víctor? Bien, bien y contento. ¿Contento? Sí. ¿Cuántos años lleva en Canadá? 40 y algo. 40 años. ¿Lo tratan bien en Canadá? Ya está, ya Sí, toda una vida. Ya. ¿Aprendió inglés, todo? Sí. Buena. Cuéntale un poquito para la gente que nos está viendo, cómo fue que nos conoció, lo que te hicimos, la experiencia, que eso es muy importante para la confianza de los pacientes que todavía no creen que colocamos implantes y dientes en menos de una semana o en una semana. Cuéntenos un poquito, don Víctor.
Bueno, yo lo vi a usted viendo un programa de televisión allá de Chile y me vi su programa que tenía ahí, le escuché que en 5 días los tenía con dientes. ¿Ya? Entonces a mí me pareció extraño porque yo había averiguado mucho allá porque a mí me molestaba mucho la prótesis. La prótesis. Tenía una prótesis removible. Ya, sobre todo con el paladar. Ya. Eso a mí me molestaba. Entonces vi el programa, llamé para hacer una cita para venir y lo encontré bueno porque allá es demasiado caro el tratamiento. ¿Cuánto le cobraban fuera de cámara? Él me contó ¿cuánto le cobraban? $35,000. $35,000 por arreglar ¿cuántos dientes? 3. 3 dientes, una locura. Y acá le pusimos 10 implantes. Sígale contando a la gente. Bueno, porque me faltaban las muelas también. Entonces, conversando con usted me dio la opción de hacer todo completo en una sola vez. Y me salía mucho menos de lo que yo pagaba allá, como un cuarto de lo que me costaba allá el trabajo. Y realmente en una semana estoy con todos mis dientes comiendo sin ningún problema. Y claro, con un poco de cuidado sí, porque es muy reciente pero contento, muy contento con lo que... ¿Y sorprendido un poco? Sí, bien sorprendido. Sorprendido porque la gente todavía no cree, pero qué bueno, ese testimonio tuyo es muy bueno para la gente que todavía no conoce esta implantología estratégica corticobasal de origen suizo, que nos permite colocar implantes y dientes en 72 horas, máximo en una semana. Entonces les voy a compartir el caso para que vean lo que hicimos. Gracias por la confianza. Ay, ¿cómo le fue? ¿Le dolió? No, nada. Ni una molestia, nada. No, yo quedé sorprendido con eso porque yo pensaba que iba a estar con mucho dolor, pero... Sí, porque colocamos 10 implantes, que no es menor. Ya. Nada. Qué bueno. Estoy feliz. Bueno, vamos a y me recomienda en Canadá para que lleguen muchos pacientes chilenos que viven en Canadá. Sí, les recomiendo que vengan, que visitan la familia y aprovechan de arreglarse los dientes. Ya. Buena. Vamos a compartir el resultado final para cerrar este caso clínico que para mí es de mucho interés. Porque en el extranjero la implantología es muy cara y tardan 6 meses, protocolos. ¿No? Eso también le decían. Sí. Le dijeron. Sí, para mí era un año que tenía que estar esperando sin diente ni nada para. Con la placa. Ya. Con una placa transitoria, sí. Transitoria, ya. Eso. Y acá en menos de una semana. Qué bueno. Sí. Eso es lo que quiero compartir con todos ustedes. Vamos. Mira los dientes, Claudia. La encía no está tan inflamada porque yo no levanto la encía, no hago colgajo. Es como la paroscopía. Claro. Entonces la encía no se inflama casi el paciente. Esta técnica tiene muchas bondades porque el diseño del implante lo permite, Claudia. El diseño es muy revolucionario. Y obviamente, como te digo, está probado, que funciona. Y haciéndolo bien, mira, paciente conforme, no tuvo que esperar un año como allá ni pagar tanto dinero. Oye, aprovechó de venir a Chile, de visitar paseó, a su gente, se fue al sur. Se fue con 10 implantes, con una sonrisa preciosa. Sí. Está buenísimo. No me cabe duda, Víctor, que mucha gente que nos está mirando, ya sea en Chile o en el extranjero, se va a entusiasmar porque hay un punto, y es que es cierto, hacerse los dientes, ir al dentista en otros países es tremendamente caro. Yo conozco amigos que vienen a Chile al dentista, porque en Estados Unidos, ponte tú, es impensado. Sí. Mira qué bueno el antes y el después que estamos viendo de don Víctor. Extraordinario. Oye, ¿dónde te ubica la gente? Bueno, ahí está mi página web, ahí para que la compartan ahí, Odontosalud, el Facebook, Odontosalud BCH Limitada. Ahí pueden ver capítulos, información, las direcciones, nuestros teléfonos, Claudia. Claro. La consulta es sin costo. Estamos al lado del Metro Manquehue, en la comuna de Las Condes. Y bueno, encantado al que llegue de regiones con mucho gusto. Siempre le digo que busquen una segunda, una tercera opinión, Claudia. Claro. Hay pacientes que le han dicho, no tiene hueso y el paciente se da triste para la casa. Hay que buscar otra segunda y tercera opinión. Ahí está la sede de Apoquindo. Están todos los teléfonos donde contactar al doctor Víctor Charri.
especialista en implantología de la Universidad de Chile. Como siempre, un agrado, Víctor. Gracias, Claudia. El agrado es para mí estar acá compartiendo contigo. Para mí también y para toda la gente. Nosotros seguimos acá en TV+. Espérennos. Recuperando Sonrisas es presentado por Odontosalud Chile. Qué gusto me da saludarlos nuevamente. Estuvimos recién con el doctor Víctor Charri en Recuperando Sonrisas y a continuación, aparte de darles nuevamente la bienvenida, les cuento cómo seguimos esta tarde. Ya, mira, vamos a tener al cirujano digestivo y bariátrico, el doctor Waldo Martínez, quien nos viene a hablar del cáncer gástrico. Le vamos a preguntar absolutamente todo, cuáles son las causas, los síntomas, tratamientos, etcétera. También va a estar en nuestro estudio de Claudia Conversa el doctor Julio Barrios para hablar sobre el asma. Todo sobre el asma esta tarde aquí en nuestro programa. Así es que acomódense y nos esperan porque vamos y volvemos al tiro. Después de esta pausa comercial, comenzamos de inmediato con el doctor Waldo Martínez. ¿Llegó, verdad? Sí, está aquí. Vamos. Muchas gracias por habernos esperado. Sepan que valió la pena porque miren quién llegó acá y está sentado en el estudio, el doctor Waldo Martínez, cirujano digestivo y gástrico, que ha venido otras veces al programa. Ya eres como de la casa, Waldo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, me encanta venir a conversar. Tu programa también tiene mucha audiencia, así que feliz. Oye, tremendo tema que vamos a hablar, cáncer gástrico. Como que uno siempre escucha y lee por ahí que ha aumentado un montón el cáncer gástrico. Cuando hablamos de cáncer gástrico, ¿estamos hablando de cáncer al estómago? Sí, eso primero hay que aclarar. Cáncer gástrico se refiere solamente al estómago, ¿no es cierto? Este órgano, este saquito que recibe la comida y la prepara, la digiere para que el intestino siga su camino de absorción. Entonces, no es esófago, no es intestino, no es colon. Cáncer gástrico es el cáncer de estómago. Ya, ¿y cuáles son las causas? Oye, son múltiples las causas. Tú advertías algo que es súper importante. En Chile, la cantidad de cáncer gástrico es tremenda. Si bien los países más afectados son países orientales, ¿no es cierto? Está China, Japón. ¿En serio? Sí. Mira. Ellos tienen tasas bien altas, sobre 20 por 100.000 habitantes, pero nosotros estamos ahí, sobre todo en hombres, ¿ya? Entonces, yendo a estas causas, debo decir que es más frecuente, más del doble, en hombres que en mujeres. ¿Ya? Entonces, primera causa, ser hombre. Claro, ser hombre. Pero es un cáncer... Siempre nos toca a las mujeres todo. Bueno, esta vez esta pasada es menos, pero no hay que relajarse porque el diagnóstico en mujeres cada día sigue aumentando. Ahora, las causas en este cáncer, como en muy pocos cánceres, son tremendamente medioambientales. Si bien hay factores genéticos, predisposición genética, el cáncer hereditario gástrico es una rareza. Y si bien el tener un familiar de primer grado con cáncer gástrico es una alarma que debiera hacernos consultar precozmente, son los factores medioambientales los que más predominan en la génesis del cáncer gástrico. ¿Cuáles son estos? Eso. El primero, Helicobacter pylori, ¿te suena? Sí. Ya, bacteria Helicobacter pylori que está presente en el estómago de aproximadamente el 70 al 80% de todos los chilenos. ¿Ya? En el mundo más o menos está en el 50% del estómago. Espera, dijiste 70-80% de todos los chilenos. Sí. Todos tenemos Helicobacter pylori. No todos, la gran mayoría. Ya. ¿No? Es más propio de países en vías de desarrollo, ya. Tiene que ver con la higiene, con la manipulación de alimentos, con la limpieza de estos alimentos, con la limpieza del agua y por tanto transmisión de persona a persona. Y es una bacteria que ingresa y coloniza tu estómago. Ya. Esta bacteria, Helicobacter pylori, lo que hace es inflamar el estómago. Ya. Produce entonces algunas toxinas, ¿no es cierto?, que van modelando
las células gástricas y las van produciendo, ¿no es cierto?, mediante esta inflamación crónica, pero también modelación directa, en que se desordenen un poquito y vayan pasando a cáncer. Por tanto, el primer factor en el mundo reconocido es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Súper importante a la gente que está en la casa, la detección temprana, ya, pero ¿cómo uno sabe que tiene la bacteria? Pylori. Mira, igual diste una estadística enorme. Es tremenda, claro. Ahora, estamos pero hablando... puede estar, mira la pregunta estúpida, pero... No hay preguntas. ¿Puede uno tener la bacteria pero que no haya colonizado todo? No. La bacteria habitualmente coloniza todo el estómago, pero puede ser asintomática. Ah, ya. Y la mayor de las veces el paciente no tiene síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Como es una bacteria que produce inflamación, que produce, ¿no es cierto?, que la pared gástrica, la mucosa está inflamada, por cierto, síntomas de gastritis, ¿no? Ya. Es ardor, dolor, distensión gástrica permanente, y en el mayor de los casos, o sea, en el fondo, en visión más extrema, la presencia de úlceras, ¿no? Ya. El factor promotor más importante de úlceras es la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Entonces, número 1, Helicobacter pylori. Segundo factor de riesgo, ¿no es cierto?, que es importante, fumar. Fumar tan todo, y fumar también aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico. En cuanto a la alimentación, tenemos aquellas comidas que están altamente saladas. El exceso de sal genera un microambiente en donde la bacteria puede ponerse un poquito más agresiva y tomar otro cariz, la infección. Embutidos, ¿no? Salchicha, paté, o carnes procesadas en general, ¿ya? Se ha hablado mucho de las carnes rojas, sí. Y la verdad que una carne roja está hoy día estadísticamente súper ligada al cáncer de colon, pero una carne roja bien preparada no debería ser un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Lo que pasa ¿A qué te refieres con bien preparada? No quemada. Cuando tú comes algo quemado o ahumado, ¿ya? Ahí ya estás ingiriendo un alimento que te predispone al cáncer gástrico. Espérate, y la tostada quemadita de la marraqueta, también, ¿no? Todo lo quemado, todos los nitritos, nitratos, todo lo quemado, todo lo ahumado está relacionado a la presencia de cáncer gástrico, así es. Lo ahumado, o sea, con la gente que dice, no, hoy día comí un salmón ahumado. Claro. Cuidado. Sí, cuidado. Ya. Cuidado. Ahora, todo esto que estás hablando de las causas, supongo yo que eso es en grandes cantidades, o sea, una persona que constantemente come todo quemado, claro, no sé. Sí, por supuesto, y hay culturas que lo hacen, hay países que lo hacen, ¿no? Entonces, en el fondo, sí, se refiere al consumo crónico, ¿ya? Al consumo en altas cantidades por mucho tiempo. Lo mismo que el hábito de fumar y todos los hábitos. Sí. Pero ya te vas dando cuenta que como pocos cánceres acá, lo que tú haces, lo medioambiental, tiene una injerencia súper potente con respecto al cáncer. Pero son cosas que hacemos en Chile y mucho. Pero entonces, no se sabe tanto, encuentro yo. Tenemos Qué una bueno tener este incidencia, espacio. claro, súper alta. Tú sabes, el cáncer gástrico es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres. Mira. Y en mujeres la cuarta. O sea, la cantidad de gente que se muere al año en este país por cáncer gástrico supera los 3.000 personas. Entonces, en el fondo, porque llegamos súper tarde al diagnóstico. Ya, espérate un poco, quiero hacer como un recuento para que vayamos viendo. Se da más en hombres, ¿cierto? La presencia de la bacteria Helicobacter pylori, fumar, exceso de sal, embutidos, carnes rojas procesadas y todo lo quemado, ahumado podría favorecer, ¿cierto?, el tema del cáncer. Me quedó pendiente, ¿hay alguna otra cosa que te diría yo, usar? fundamentalmente los que tienen peso estadístico es eso. Por supuesto, lo hemos hablado acá también, la obesidad está relacionada a más de 13 tipos de cáncer. El cáncer gástrico no está exento de ello y por tanto la obesidad, una serie de mecanismos también, inflamación crónica y otros, es un factor predisponente para este cáncer y para muchos más. Ya, me quedó pendiente una pregunta. Hablaste de Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿cierto?, sí, que la tiene un porcentaje importante de la... ¿Cómo uno puede saber si tiene la bacteria? ¿Cómo es el examen? ¿Cómo yo puedo descartar eso?
Habitualmente lo hacemos a través de una endoscopía, ¿ya? Una endoscopía digestiva alta, un tubo, ¿no es cierto?, que ingresa por la boca y examina todo el esófago, estómago, parte del duodeno. Esto es con sedación, tú estás durmiendo, por tanto no te das cuenta, es mínimamente invasivo. Habitualmente tomamos biopsias para asegurarnos que esté todo bien. Tiene la gracia que no solamente pesquisa la bacteria, ¿no es cierto? Porque la bacteria provoca o tiene unas enzimas, ¿no es cierto?, ureasa, y entonces uno toma un test ahí de ureasa que sale positivo y sabe que está la bacteria, o en la biopsia también puede aparecer. Pero también la endoscopía muestra qué hay, pues muestra si hay pólipos, si hay gastritis crónica, si hay gastritis aguda, si hay duodenitis, si hay úlcera o alguna lesión ya precancerosa. Entonces, en el fondo, la cantidad de información que te ofrece la endoscopía es altísima. Hay otros test, por supuesto. Está el test de aire expirado, se puede detectar en aire expirado la bacteria, o en un test de deposiciones. Ahora, en un país como este, en donde hay tal incidencia de enfermedades gástricas, yo recomendaría la endoscopía como método diagnóstico y ya luego los otros test para saber si erradicaste con el tratamiento adecuado la bacteria o no. Ahora, tú hablas de la endoscopía como una forma de poder chequearse cómo está el estómago, ¿cierto? Si tienes o no úlcera, en fin, cómo va todo. ¿A partir de qué edad uno se puede hacer una endoscopía? Es súper interesante esa pregunta porque en Chile no tenemos políticas de tamizaje. Eso quiere decir, no es que pesquemos a toda la población de 40, 45 años y hagamos endoscopía. Si llegáramos a hacer eso, nuestras tasas de detección precoz de cáncer gástrico serían altísimas y por tanto la mortalidad sería muy menor a lo que hoy día tenemos. Sin embargo, corresponde a los 40 años, o si tú quieres, entre los 40 y los 50, un buen chequeo preventivo. Y ahí tu médico de cabecera debiera discriminar si tú eres un candidato o no por tus síntomas, a hacer una endoscopía. Yo debiera recomendar, por lo que he visto ya en muchos años, que después de los 40 años deberíamos hacer una endoscopía digestiva siempre, ¿no? Aunque no haya síntomas. Sí, aunque no haya síntomas, pero ¿Una vez al año, ponte tú? No, porque si tu endoscopía está normal y no hay que hacer seguimiento de ningún tipo de lesión y no hay antecedentes hereditarios complejos, se puede diferir perfectamente. Waldo, ¿síntomas de cáncer al estómago? Son súper difusos, corresponden a una gran cantidad de personas. Aquí no se nos asusten porque son síntomas comunes. ¿Cuáles son? Primero, pérdida de peso inexplicable. El paciente, ¿no es cierto?, no está haciendo ningún tipo de dieta en particular, está comiendo como siempre, con buena tolerancia, y empieza a bajar de peso. Estos 3 últimos meses, doctor, he bajado 10 kilos. Ojo, fatiga, ¿no es cierto?, cansancio, que habitualmente tiene que ver con la anemia que acompaña al cáncer. Algún tipo de sangrado, ya sea sangrado digestivo alto, sangre roja por la boca, o deposiciones negras como el petróleo, que habitualmente dan cuenta de sangre ya digerida. Y de los más comunes, sensación de dolor constante en tu estómago, sensación de plenitud gástrica o lo que llamamos saciedad precoz. Comes poquito y sientes que estás completamente lleno ya. Eso no es normal, ¿no es cierto? Y esta sensación de hinchazón es la que acompaña a muchos pacientes y debe ser motivo de consulta. No hay ningún síntoma digestivo, Claudia, que no sea motivo de consulta. El dolor digestivo, y hoy día hablando en particular del dolor gástrico, no es normal. A lo mismo que el reflujo no es normal, ¿no es cierto?, que ese es otro capítulo, y una serie de síntomas, esta acidez constante. Vivimos en un país, lamentablemente, en donde en las ferias libres hay gran venta de esto que se llama inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Entonces, el paciente va enmascarando los síntomas, ya sea con eso, o con algunas agüitas, o con bicarbonato, o con otras marcas, no sé, comerciales, ¿no es cierto?, que van aliviando, sales de fruta, agavis, con lo que tú quieras,
Entonces vamos tapando los síntomas. Entonces cuando ya nos encontramos con un paciente que llegó a la consulta con baja de peso evidente, con anemia, lo examino, ya tiene una masa palpable, estamos extremadamente tarde. Y lamentablemente la mayoría del diagnóstico en Chile, sobre el 60%, es en etapas tardías. En países que nos llevan mucha delantera en esto, como te decía, Japón, es al revés. La gran mayoría de sus pacientes se pesquisan en etapas muy precoces, donde el tratamiento es curativo. Claro. Bueno, doctor, ojalá que esta entrevista, esta conversación que tuvimos, le sirva a la gente que está escuchándonos y pueda hacerse de manera preventiva la endoscopía, claro, para así poder tener tratamiento posible y no llegar cuando ya no hay nada que hacer. Sí. Quiero que mostremos tu Instagram porque ha sido muy interesante el tema y estoy segura que mucha gente va a querer contactarte. Maravilloso. A ver, es doctor... Dr. Martínez M, ¿ya?, que es el mismo de TikTok, donde hay mucha gente ahí, una comunidad bien grande. Y como tú sabes, me encuentran ahí en Clínica Colonial, ¿ya?, como siempre, en mi consulta privada en La Reina, en Cinet, ¿no es cierto? Así que tenemos todo técnicamente para poder ayudarlos, para poder asesorarlos, para poder hacer buenas endoscopías de calidad y en la eventualidad de encontrar un cáncer gástrico, tratarlo, porque algo que no dijimos es que un cáncer gástrico pesquisado precozmente tiene muy buen tratamiento. Tiene buen pronóstico. Hoy día hay muchos elementos terapéuticos, incluso resecciones por endoscopía que dejan al paciente libre de cáncer. No es una condena a muerte, pero mira la cantidad de cosas que tenemos que cambiar de nuestra vida y es sencillo. Lo mismo, yo digo lo mismo acá, ya aparezco. Deporte, frutas, verduras, agua, dejar, ¿no es cierto?, el tabaco, y hagamos un test de Helicobacter pylori porque somos una población de riesgo. Gracias, doctor Waldo Martínez, encantado, por habernos acompañado. Vamos a la pausa comercial, no se vayan. Llegó nuestro próximo doctor invitado. ¿Sí? Llegó, vamos a hablar del asma. Gracias, doctor. Encantadísimo. Ya, estamos de regreso y saludamos al doctor Julio Barrios. Julito, de la casa. Claudita. Ya. ¿Cómo estás? Hola, Claudita, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien y contenta porque fíjense que vamos a hablar de un tema que nunca hemos tratado, de verdad. ¡Wow! El asma. El asma. Y es un tema tan importante. Sí. Sí, claro. Y espérate, el asma. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica de los pulmones, ¿ya?, donde están los pulmones crónicamente inflamados y por lo tanto cuando se inflaman en exceso nos obstruimos y dejamos de respirar, llegando al extremo, primero que nos cuesta respirar y en extremos podemos incluso ahogarnos. O sea, una crisis asmática puede, en este caso, complicar mucho a una persona y por supuesto ahogarse. ¿Cuáles son las causas del asma? La mayoría de las veces es genética, principalmente viene nuestros genes, así que nuestros papás, nuestros abuelos nos heredan la enfermedad y nosotros la heredamos, por supuesto, de ellos. Y también hay algunos asmas que son de tipo alérgico, que las alergias en el fondo hacen una respuesta muy intensa en los pulmones y se obstruyen. Pero la mayoría de las veces el asma es alérgico y también genético. Son las mayorías, las grandes causas. ¿Y a qué edad se presenta el asma? ¿O uno le puede dar asma de grande, ponte tú? ¿O uno nace con el asma si es genético? Sí, en este caso pueden nacer con asma. Habitualmente el asma no se diagnostica en niños tan pequeños, pero porque tienen que pasar varios procesos para diagnosticarlo. Pero sí podemos tener crisis obstructiva en niños muy pequeños. Pero sí hay niños con asma, adolescentes con asma, que en algunos casos el asma como que deja estar activo y se mantiene inactivo por años y en el paciente adulto vuelve a activarse y obviamente ahí hay que volverlo a tratar. Claro, fíjate que me acuerdo cuando mis niños eran chicos, ¿ya? Me dijeron que lo llevaba un broncopulmonar, entonces me dijeron que además tenían como bronquitis asmática, no sé qué. Y tuvieron que usar, les dieron un remedio y se les pasó para siempre. Pero una de las cosas también que decían que gatillaba son las alfombras, los peluches, todas estas cosas como el polvo. El polvo, claro, que atrapan polvo. Como la parte alérgica. Alérgica. O sea, así es. Sí. Sí, las personas alérgicas, o sea, las alergias pueden desencadenar, no generar asma, pero pueden ser que una persona asmática
termine más complicada de lo habitual porque la alergia hace una reacción de inflamación en los pulmones. Ya. O sea, ya los tengo inflamados propiamente tal por el asma y la alergia genera más inflamación y por lo tanto me puedo obstruir. Mira. Hay dos grandes cosas que a los pacientes asmáticos los complican. ¿Ya? Uno que son las alergias, por lo Sí. tanto hay que manejar las alergias para que no sea como la gota que rebalsa el vaso de la inflamación en los pulmones, y también las infecciones respiratorias, hablemos de resfríos, bronquitis, sinusitis, cualquier infección respiratoria puede a un paciente asmático desestabilizarlo, Claro. generar una obstrucción y finalmente una crisis asmática. ¿Y cómo sé yo que soy asmática? ¿Uno se da cuenta que te cuesta respirar? Uno lo puede sospechar, Claudita, por ejemplo, cuando hace ejercicio y se cansa muy rápido, cuando me cuesta respirar en el fondo. Cuando las personas, uno de los grandes síntomas es esta tos persistente después de un cuadro respiratorio. O sea, pero dicen, Julio, que ahora después del COVID, también. dicen que pues dicen que la tos dura mucho más, como que los resfríos, que antes duraban 5 días, ponte tú y uno tomaba agua, se pasaban los virus, ahora Ajá. dicen como que te pueden durar mucho más y la tos dura eterna. Sí, no hay que olvidarse ahí, Claudita, y ustedes que nos acompañan en la casa, que el coronavirus genera la enfermedad COVID y finalmente deja muchas inflamaciones en diferentes partes del cuerpo. Puede haber quedado muchas personas con inflamaciones de algunos órganos. Claro. Hay personas que quedaron con tiroiditis después del COVID, quedaron con diabetes después del COVID, porque a los de la tiroiditis se le inflamó la tiroides, a los de la diabetes se les inflamó en este caso el páncreas. Y quiero ir al tema de que después del coronavirus puede dejar inflamados los pulmones. Entonces puede dejar pulmones con hiperreactividad bronquial, que significa que yo antes estaba súper bien, pero después del coronavirus me dejó los pulmones muy reactivos y frente a una nueva infección, un nuevo coronavirus u otro cuadro respiratorio, mis pulmones reaccionan sobremedidos y se congestionan mucho más de lo que antes ocurría. A eso se le llama hiperreactividad bronquial, son hiperreactivos. Claro. Por lo Estábamos tanto- hablando de los síntomas. Claro. Entonces me dijiste que una persona que siente que le cuesta respirar o la tos le dura mucho, ¿cierto? Exacto. ¿De qué otra forma me puedo dar cuenta que a lo mejor sufro de asma? Bueno, claramente si tengo obstrucción respiratoria, pero Ya. sí o sí, si yo tengo la sospecha, tengo que terminar yendo al médico para hacer los exámenes propiamente tal. Ya. O sea, hay exámenes que hacemos, siempre se pide una radiografía de tórax para evaluar que no haya algo más, una infección como tal. Pero hay escáner, se pide un test para diagnosticar asma en concreto, test de metacolina, que es un químico que uno hace respirar al paciente Ya. y desencadena una crisis asmática. Y un examen que es mucho más básico que ese es la espirometría. Es un examen que uno lo hacen respirar por un tubito y tiene que levantar unas pelotitas Sí. finalmente para saber la capacidad respiratoria. Ah, perfecto. Pero sí el asma se puede diagnosticar, hay que diagnosticarlo porque de ahí depende en el fondo los pacientes no tratados, los pacientes asmáticos no tratados se van cicatrizando por dentro porque cada inflamación va generando cicatriz y pulmones menos elásticos. Ya. Por lo tanto, a largo plazo voy teniendo una capacidad respiratoria disminuida, lo que hace que a largo plazo voy a necesitar apoyo de oxígeno porque mis pulmones ya no se expanden como deben expandirse. Yo no sé si le pasa a otras personas, pero yo ahora ando Ya. con esta. ¿Con qué? A veces. Como que suspiro. Ah, ¿O es de enamorada, tú crees? puede ser el amor, puede ser ansiedad. A veces uno suspira Sí, de no, pero ansiedad, fuera de estrés. broma, siento, pero como que tengo que respirar profundo. Claro, es como... Como claro, eso. eso. Sí. Ese respiro profundo es tiene más que ver con la parte ansiosa, nerviosa. A veces ni siquiera andamos tan nerviosos, a veces andamos muy exigidos. Claro, el estrés. Pero es la parte más Puede emocional que asmática como tal. Ahora, en los pacientes asmáticos siempre diferencia una cosa, Claudita, y es bueno que lo tengan ustedes presente. Una cosa es estar inflamado, que Ya. estoy siempre, y una cosa es estar obstruido, que es cuando me cuesta respirar. Por eso los tratamientos con los inhaladores que traen corticoides, debo inhalarme siempre, porque el inhalador con corticoide, el corticoide me desinflama la inflamación continua. Por lo tanto, yo debo tratarme la inflamación y no la obstrucción solamente. Claro. La obstrucción es cuando me cuesta respirar, Sí. pero no siempre estoy obstruido, No, po. pero siempre estoy inflamado. O sea, de hecho, una persona estaba pensando, pucha, que tiene a raya y se maneja bien con el tema de las alergias, digamos, Ajá. debiera poder funcionar bastante bien en la vida, pero como tú dices,
pero se vive con los pulmones inflamados, en el fondo, y que tiene que usar, se hace dependiente del inhalador, finalmente. Exacto. Y esa inflamación continua que dices muy bien, Claudita, se vive siempre inflamado, eso es lo que va generando pequeñas heridas muy microscópicas y va formando cicatrices, lo que es fibrosis pulmonar, pero no de los pulmones, sino de las vías respiratorias, lo que van disminuyendo la elasticidad. Por lo tanto, el tratamiento del asma debiese ser siempre inhalarme con mi inhalador con corticoides. Sí, claro, uno ve... Sí, yo no conozco mucha gente asmática, pero en las películas siempre lo grafican cuando... Claro. Al protagonista o al hijo se le perdió el inhalador y tiene una cantidad de tiempo determinado para encontrarlo. Claro. Porque si no se empieza a ahogar de a poco y va increciendo. Exactamente. Algo te iba a preguntar, espérate, sobre el deporte. ¿Ya? ¿Una persona asmática debe tener mayor cuidado a la hora de hacer deporte? Sí, porque el cambio de temperatura y la respiración agitada puede desencadenar una crisis. Por lo tanto, si soy deportista, por supuesto que si soy asmático puedo ser deportista, pero manteniendo mi tratamiento del asma correctamente. En este caso, el inhalador continuamente. Hay algunos inhaladores de una inhalación diaria con corticoides y otros que son de 2 diarias. Oye, depende del tratamiento. Julio, ¿y una persona asmática en un país como Chile ¿Ya? sufre más que en otros países donde hay humedad en el ambiente, por ejemplo? Bueno, la humedad por un lado afecta, la contaminación por otro también, así que donde haya humedad y haya contaminación, los asmáticos se van afectando más. Ya. Pero ojo, si yo soy asmático y me trato correctamente mi asma, no debería estar tan afectado por los factores ambientales. No significa que no me debo cuidar de los factores ambientales, pero el tratamiento base no está en alejarse de los factores ambientales, sino que está en tratar mi asma, mantener desinflamados mis pulmones con mi tratamiento inhalador. Claro, entiendo. Esa es la base. Sí, es súper difícil, encuentro yo, como separar los síntomas de las alergias. Sí, así es. Porque en el fondo también la gente dicen que, por ejemplo, que nunca tuvo alergia, pero de repente comió pescado y se le desencadenó una alergia, se empieza a ahogar también. Claro. Pero son cosas distintas, ¿cierto? Son distintas porque cuando hay una alergia severa, se inflama la vía aérea, la diferencia es qué parte se está inflamando. En los pulmones, con el asma, se inflama los pulmones la parte más baja, los conductos más gruesos, que estaríamos hablando como del cuello para abajo, en el asma. Cuando hablamos de estas reacciones alérgicas, donde comí un pescado, un maní, soy alérgico a eso, ¿qué se inflama? La garganta. Es la garganta. Por lo tanto, no puedo respirar porque tengo la garganta inflamada y la entrada de la vía aérea arriba. Exacto. Cuando hablo de los pulmones del asma, hablo de los pulmones inflamados o de los conductos más abajo. Ya, y en el fondo, pero cualquier inflamación me puede matar. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener una persona que le diagnosticaron asma? De partida, el primer cuidado es mantener su tratamiento con inhalador diario, sabiendo que es de una dosis diaria, porque hay unos que duran 24 horas, inhaladores, o el tratamiento cada 12 horas. Pero la cosa es que mantener el tratamiento diario. Segundo cuidado, evitar al máximo las infecciones respiratorias. Si hay alguien resfriado, evitarlo, evitar contagiarme. Y por supuesto también es mantener las vacunaciones al día para que las vacunas me protejan de las infecciones respiratorias. Y de pasada, obviamente, no fumar y no evitar otros daños de los pulmones como tal. La exposición a humo, que acá en Santiago no lo vivimos tanto, a la contaminación, por supuesto, pero no al humo. Pero en las ciudades del sur de Chile, con la crisis de frío que ha habido, la gente enciende leña como loca justamente para pasar el frío, pero eso genera mucho partícula en suspensión en el aire. Entonces, obviamente, los pacientes asmáticos tratar de no exponerse a ese humo porque puede desencadenar crisis. Pero la clave es el tratamiento diario de su inhalador. Ya, atentos entonces con el tema del asma, hemos aprendido un montón. Y te quiero agradecer, Julio, que hayas venido. Tenemos el Instagram, porque ustedes saben que Julio Barrio es una estrella dentro del mundo digital. Ahí tenemos 20.000, ¿cuánto tenéis? 20.003. Claro, 20.000 seguidores que ahí me acompañan constantemente. Sí, pueden seguir al doctor, es muy amable. Respondes, ¿cierto? Realizas los mensajes. Y respondo yo. Oye, ¿y te pueden ubicar ahí para poder saber, agendar una cita o preguntarte una cosa? Sí, exacto. O sea, si hay preguntas cortas, por supuesto me las preguntan, yo leo y respondo los mensajes.
y también atiendo por telemedicina a todo Chile y ahí está el teléfono de mi contacto, de mi asistente de telemedicina que me agenda a los pacientes, está en el Instagram. Ya, Julito, es seco, así que muy recomendado este doc. Oye, gracias Julio. Bueno, gracias, y tú que eres médico también sabrás la importancia de mantener justamente un sistema inmune potente, fortalecido a través de suplementos, por ejemplo. Y de buena calidad. Y de buena calidad. Voy a hablarles sobre Subavit. Es un suplemento 100% natural que mezcla vitaminas y minerales que tu cuerpo podría necesitar para tener, como decíamos, un sistema inmune fuerte, pero además te va a ayudar, estoy segura, en temas relacionados con la piel, con el crecimiento del pelo, con la energía para levantarte cada día. Fíjense que este producto lleva 5 años en el mercado y son muchísimos los testimonios que nos enviaron sobre cómo les había mejorado la calidad de vida. Entonces son múltiples los beneficios. ¿Ya? Ahí estamos viendo la página, se compra en www.subavit.com. Esa promoción es extraordinaria porque por la compra de un pack de 3 que ya viene rebajado, te llevas un frasco de regalo. Hay que decir que hay despacho a todo Chile, así es que te lo recomiendo. Lo tomo hace 5 años y de verdad que me ha hecho muy, pero muy bien. Junto a Subavit nos despedimos en el capítulo de hoy, junto a Julio. Gracias, Julio. Gracias, y nos vemos mañana. Todos ultra invitados a quedarse en la sintonía de TV+, porque es una tarde muy entretenida aquí en las pantallas de TV+. Nos vemos mañana. Gracias.